9:08 de la mañana tenemos con nosotros nuestro invitado central del día de hoy. Es el diputado vocero por el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Omar Fernández. Bienvenido, Omar. Vamos a recibirlo con un aplauso, sí, Omar. Bueno, muy buenos días, Yuri, a todo el equipo del Sol de los Sábados. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Omar, de inmediato hablar contigo sobre las leyes y el trabajo que has estado haciendo desde el Congreso de la República en estos años como legislador. Bueno, he tenido la oportunidad en estos ya 2 años y medio, increíble cómo pasa el tiempo. Creo que era ayer o antes de ayer que me ponía a pensar, y hace ya 3 años, más de 3 años que anuncié mi candidatura y pareció como ayer, y ya hoy acá. Y bueno, he tenido la oportunidad de someter algunos proyectos de ley que creo que son importantes y que impactan de manera directa la vida de la gente. Algunos de tipo institucional, como el proyecto de ley que busca regular los procesos de transición gubernamental. Fue el primero que sometí, de hecho. Porque no sé si lo saben y quienes nos escuchan en este momento, pero las transiciones que se dan entre mayo, que son las elecciones, y el 16 de agosto, que es el día de toma de posesión del nuevo presidente o del nuevo gobierno, ese periodo se le llama la transición y no está regulado en República Dominicana. Vi que en Estados Unidos sí lo está, vi que en Canadá también, en Puerto Rico, en México, en ese momento en Argentina también cursaba un proyecto muy parecido al que pude someter. Y lo que busca es darle sosiego, tranquilidad, paz y un rumbo claro a un periodo tan sensible como lo es la transición. ¿Qué tipo de cosas concretas plantea el proyecto para que la gente tenga una idea de lo que se puede regular? Bueno, en esos 3 meses, en República Dominicana partimos de la buena fe. Se conforman comisiones de transición, se reúnen con los incumbentes que ya van a salir para que le entreguen una serie de informaciones. Por ejemplo, el ministerio tal debe entregarle cómo están las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, la nómina que tiene, los contratos que pueda tener cara al futuro, y para que el nuevo incumbente cuando llegue sepa con lo que se va a encontrar, porque hay un principio de continuidad del Estado. No importa que cambien los partidos, los gobiernos siguen funcionando y los ministerios también. Pero al día de hoy no hay carácter de obligatoriedad de nada de lo que estoy hablando. El incumbente que va a salir, si quiere, le entrega información en el tiempo que él determine, y si no quiere, no le entrega nada y no pasa nada, no hay consecuencia. O podría entregarle también algo que no se corresponda con la verdad. O puede ocultar información, mutilarla, destruirla. Y eso debe ser sancionado por el Código Penal. Entonces, bueno, de las cosas que proponemos es delimitar qué tipo de información y en qué tiempo debe entregárselo para que las autoridades nuevas cuando lleguen sepan con lo que se van a encontrar y no nos pasemos los primeros 6, 8 meses, primer año de gobierno, escuchando que si me encontré este lío, que si me encontré este problema, porque el pueblo dominicano no se merece eso. Ese fue aprobado en la Cámara de Diputados. Yo hasta me doy en el pecho porque ni sé ni cómo, porque es muy difícil pasar proyectos de ley, sobre todo cuando se está en una bancada que no es mayoría. Requiere de mucho concurso de los demás, mucho consenso. Yo he tenido que josear, como tú no te imaginas, con los PRMistas, con los PLDistas, con los reformistas, con todos, porque al final es un espacio en el que están representadas las fuerzas políticas y tú tienes que buscar el voto de todos. Pasó en la Cámara de Diputados, pero se cayó en el Senado, porque perimió, lamentablemente. Cuando pasan 2 legislaturas, los proyectos hay que reintroducirlos. Y bueno, me lo he pasado en esa dinámica 2 años y pico. Lamentablemente, por ahí es que anda la cosa. Pero bueno, además de ese proyecto, busco reformar el proyecto de ley la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable. Y busco reformarlo porque, primero, es una ley del 2012 a la cual nunca se le hizo reglamento de aplicación. Típico. Entonces, bueno, claro, ¿cómo aplico la ley si nunca se le hizo un reglamento? Pero también, 11 años después, es una ley que es perfectible, es mejorable. No habla nada de los gallos, de los toros, que se supone, de los delfines que se tienen en cautiverio para exhibición, que se supone que no debería hacerse. No, y ahora agarraron un mapache y están pidiendo recompensa para entregarlo. Yo vi lo del mapache, es una cosa... Crueldad. Sí. Yo lo vi en Cristo Rey. Sí. Entonces, bueno, de las cosas que planteo es que en el caso de maltrato, negligencia o crueldad contra los animales se eleven las sanciones que tenemos al día de hoy, porque, y ojo, no con la intención de que la gente caiga presa por hacerlo, pero que sepa que puede caer presa si lo hace. Claro. Es un método disuasivo. Entonces, bueno, planteo eso, también abrir al menos un centro de vacunación y esterilización en cada una de las provincias del país. De hecho, los ayuntamientos hoy tienen por ley el mandato de tener un albergue para los animales, cosa que no se cumple en su totalidad. Creo que casi ninguna, de hecho, lo cumple. Y bueno, y una serie de cosas más para ayudar a que nuestros animales en República Dominicana tengan mejor suerte.
y ayudar a elevar el criterio sobre cómo tratar a los animales en República Dominicana. Además de un tema muy acuciante, un tema muy urgente en República Dominicana, es el de seguridad ciudadana. Ya no importa si vives en un sector exclusivo o en un barrio humilde, si sales de tu casa te sientes muy inseguro. Tú escuchas a un motorista que viene por la esquina y te da una especie de mini infarto, porque no sabes si es cuál es la intención de ese motorista. Y entonces, bueno, viendo algo tan sensible para la convivencia en la República Dominicana, sometí un proyecto de ley que busca crear el primer Centro Nacional de Criminología. La criminología, como saben, es una ciencia que va de la mano de la psicología, de la sociología, de la psiquiatría, y lo que busca es entender el comportamiento humano y el comportamiento delictivo de la gente. O sea, ¿por qué la gente delinque? Creo que tenemos que ir al fondo del comportamiento. ¿Por qué la gente está delinquiendo? Por ejemplo, ¿por qué hay más violencia contra la mujer? O sea, ¿qué le pasa al hombre que está muy violento contra la mujer? ¿Es porque de repente hay inequidad salarial? ¿O es porque la mujer está más empoderada? ¿O es por el machismo en República Dominicana? ¿O es porque luego del COVID se pasaron tanto tiempo confinados que bueno, eso hubo? O sea, hay que entender el porqué para atacarlo de raíz el problema y para aspirar a tener mejores ciudadanos de cara al futuro. No te lo resuelve hoy, apuesta al mediano y largo plazo, pero creo que tenemos que apostar a que nuestros niños y adolescentes, a la medida en que vayan creciendo, sean mejores que lo que tenemos hoy. Entonces, bueno, algunas resoluciones para promover el turismo de negocios en Santo Domingo, que es el distrito, es mi plaza fundamental de acción. El turismo de negocios, sobre todo porque debemos saber que el centro de convenciones más cerca que tiene este país está en Puerto Rico, está en San Juan. Y la cantidad de negocios que mueve ese centro de convenciones, yo lo he visto. Cumbres, conferencias. Por ejemplo, el FITUR, que se hace en España todos los años, es en un centro de convenciones y en IFEMA. Y la cantidad de negocios que se mueve y las habitaciones hoteleras que están ocupadas y los restaurantes que están llenos y los taxistas que de repente tienen más trabajo y los comercios que están más llenos. O sea, yo aspiro a que República Dominicana tenga eso, a que podamos abrir más habitaciones hoteleras, a que mejore nuestra gastronomía, a tener un transporte colectivo de calidad en la ciudad para la gente que viene de fuera. También una resolución para promover el turismo de personas con capacidad diferenciada. Es un nicho importantísimo. Gente que prefiere viajar a una ciudad que sea amigable con su condición y no a Santo Domingo porque no lo es. Y en fin, bueno, no los quiero abrumar, ¿verdad?, con muchos proyectos, pero más o menos así como va la cosa. Omar, quiero sí que brevemente me comentes sobre el proyecto que enarbolaste de eliminar, era una propuesta que me llamó mucho la atención, los impuestos a los artículos de higiene femenina, las toallas sanitarias. ¿Y por qué esto? Lo hemos comentado en varias ocasiones, pero creo que es importante hacerlo. Y también en pues una entrevista que te realizara para mi proyecto particular, hablábamos de cómo la burocracia mata las propuestas de los legisladores y cómo ha sido para ti de diferente, pensando que ciertas cosas se iban a lograr de una vez y pues la burocracia del Congreso no ha permitido que puedan ser aprobados. Sí, pasa con bastante frecuencia y se lo advierto a dos futuros legisladores que tenemos sentados acá. No, se lo digo en serio porque yo llegué cargado de ilusiones, que las mantengo aún, pero ya un poco más aterrizado. O sea, ya sé que no es tan fácil pasar un proyecto como yo pensé. Y es porque, como acabas de decir, la burocracia a veces mata los proyectos. El estudio en comisiones, que le asignen su comisión toma tiempo, luego que la comisión se reúna, a veces tiene muchos proyectos primero que el tuyo, entonces bueno, ahí el tiempo va pasando y lamentablemente no cuenta con la celeridad necesaria. Sobre todo cuando tampoco cuenta con voluntad política. Si no viene del Ejecutivo, ¿verdad? Si no viene una iniciativa muy particular, un préstamo, eso se conoce en una semana, pero otro, bueno, toma su tiempo. Entonces, claro, ese proyecto de ley se me ocurre porque tuve acceso a un estudio que luego se hizo público de una ONG internacional que se llama BRA, Batey Relief Alliance. Y ellos hicieron un levantamiento en una zona rural de Monte Plata, que es una provincia en la República Dominicana, donde se dieron cuenta que cerca del 20% de las niñas, chicas y adolescentes presentaban ausentismo escolar porque en su periodo menstrual, en el mes, no tenían con qué comprar una toalla sanitaria. Entonces no podían ir a la escuela. Y evidentemente eso representaba también una brecha entre varones y hembras, de que los varones avanzaban más académicamente que las hembras porque no tenían con qué comprar una toalla sanitaria. Y para mí honestamente es indignante que hoy tengamos esa situación en República Dominicana. Y entonces, bueno, claro, lo primero que entendí es que para mí debe ser un producto de primera necesidad.
No sé si quienes nos escuchan en este momento saben, pero si tú vas a una farmacia y compras medicina, tú pagas el costo de la medicina, pero no pagas impuestos, porque es algo de primera necesidad. Igual con los alimentos de la canasta básica. Usted compra arroz, usted compra aceite, usted compra huevo, usted compra carne, y no pagas impuestos, pagas el costo, porque es de primera necesidad. Si te vas a comer unos camaroncitos, si te vas a comer algo un poquito más alta gama, tú sabes, tienes que pagar tus impuestos, pero lo básico no. Y yo estoy seguro que ninguna mujer utiliza una toalla sanitaria por gusto o por lujo, sino por necesidad. O sea, por su condición biológica, ¿verdad? De ser mujer. Entonces, bueno, yo creo que lo que menos, diríamos, merece es no solamente dignidad en ese sentido, sino también por un tema de higiene, de salud, y que pueda avanzar en términos académicos. Entonces, claro, hasta se me ocurre pensar en una política pública de educación. Si te das cuenta que hay ausentismo escolar, cosa que debes prever y prevenir, una política pública para que niñas que se puedan identificar o zonas que se puedan identificar, para que las niñas cuenten con algo tan básico como eso, para mí sería importantísimo. Entonces, bueno, lo propuse porque en realidad significa económicamente algo para una casa humilde. Cuando hay 2 hijas, 3 hijas, 4 hijos, una mamá también, creo que podría ayudar y aliviar su situación económica. Entonces, bueno, fue en ese sentido que lo sometí. Fue a la Comisión de Hacienda, como se trata un tema de impuestos. Recuerdo que hasta me preguntaron en la comisión, bueno, aquí hay una norma y es que cuando tú le quitas impuesto a algo, tienes que buscarlo por otro lado, el ingreso fiscal al país. Entonces, ¿dónde tú propones que saquemos ese impuesto que dejaría de generar el país fruto de eso? Y yo le pregunté, bueno, pero tú sabes, yo creo que una situación de mejoría de salud de la mujer debe estar por encima de esas cosas. Y bueno, el debate fue un poco por ahí. Lamentablemente no ha quedado en muchas cosas el proyecto. Ya perime. Fue el 8 de marzo del año pasado que lo sometí, lo volveré a reintroducir porque sigo creyendo en esa propuesta y ojalá y tenga mejor suerte en esta nueva legislatura. Omar, una oyente que nos sintoniza, Isabel Mateo, ella es dirigente comunitaria de Villa Altagracia y también es empleada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos señala que la UAS tiene un instituto de criminología. No sé si en el proyecto que depositaste hay algún antecedente o se señalen los trabajos y los resultados de ese instituto de criminología. Pero bueno, te dejo de paso mi pregunta. Vemos que eres un legislador bastante productivo. Nosotros conocemos de muchos legisladores que apenas depositan una resolución para una construcción de un puente peatonal o de un remozamiento de su hospital en su demarcación y se quejan quizá de la falta de presupuesto para la investigación y para trabajar en todo lo que conlleva la elaboración de proyectos de ley. ¿Tú cómo lo haces? Buena pregunta. Y debo decir, antes en defensa de los legisladores, que esas resoluciones no están mal, porque también piensan en necesidades puntuales de sus comunidades. Tú sabes, hay comunidades que el problema es el puente peatonal, que el problema es tal cosa. Pero digo apenas cuando, ¿verdad? Además de fiscalizar lo que hay en su comunidad y demás, también tienen pues la función de legislar. Claro, es correcto. Y de hecho, de las cosas que más trauma genera es justamente eso. Los diputados, y yo no diría tan lejos, no te voy a decir un diputado, cada diputado individual debe tener a alguien que le ayude. Yo te diría los bloques, o sea... al menos. Claro, al menos los bloques que tenga la capacidad de contratar gente competente para que ayude a los diputados a elaborar proyectos de ley de calidad. ¿Los bloques disponen de un presupuesto, amén del que tiene o sea, de lo que percibe cada legislador? No. Los bloques tienen un personal muy reducido, muy pequeño, con el que tú tienes que intentar hacer de todo. O sea, por suerte tengo un bloque en el que no tenemos complejo de ningún tipo y el coordinador te ayuda a servir el café también. O sea, y yo que soy el vocero hoy te ayudo a cargar caja. Entonces, como que nos repartimos la labor entre todos. Pero o sea, es como de los problemas que siempre identifiqué y que entiendo que deben mejorar. Porque al final del día la ciudadanía espera que los diputados sometan proyectos de ley que valgan la pena. Que tengan un mínimo de rigor, de calidad, de supervisión. Claro. De cuando tú sometas algo no tengas que retirarlo porque sometiste un disparate. Y para eso necesitas asesores competentes, porque uno no sabe de todo. Tú necesitas buscar gente que sí sepa más que uno. Y bueno, es de las debilidades que tenemos, pero ojalá podamos avanzar en el tiempo en ese sentido para que los bloques estén mejor organizados. ¿Pero cómo lo hace? Que no entendí finalmente. No, bueno, yo sí, tú sabes, me he agenciado un grupo de personas que me apoyan, que me dan soporte, incluso abogados he contratado por momentos para que me ayuden a hacer proyectos de ley. O sea, se me ocurre la idea. Quizás diríamos los aspectos legales, jurídicos, no lo conozco a profundidad. El tiempo a veces me es corto entre el trabajo de territorio y demás como para sentarme solamente a eso y le pido ayuda a una gente para que me colabore. O sea, que tengo personas que me ayuden, me dan la mano. Omar, queremos saber tu visión política como legislador y como opositor, vocero del bloque opositor dentro de la Cámara de Diputados, con relación a un tema que ya tú has denunciado, el bloque lo ha denunciado, legisladores de otros partidos lo han denunciado,
y que se sigue manifestando desde que inició el gobierno tiene que ver con el tema de los préstamos que recién mencionabas. La carrera, la andanada de préstamos que ha solicitado el gobierno desde que llegó el PRM al poder mantiene preocupada a la población. Unos históricos inconcebibles. Y el tema ahí es que los préstamos usualmente se piden con un propósito, para un proyecto puntual o para un determinado sector o para dedicarlo a algo. Y la verdad es que no queda muy claro en qué se ha gastado todo el dinero que se ha pedido prestado. Ya tú lo has denunciado varias veces, pero queremos ver tu posición como vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados y qué perspectivas podemos tener con relación, digamos, a esta carrera de préstamos que ha pedido el gobierno en el Congreso. Sí, te diría, Francisco, que es preocupante. Y lo es porque cuando hablamos ya de 20,000 y tantos de millones de dólares que ha adquirido la República Dominicana en préstamos, y pensar lo que eso significará, quizás no para la generación que hoy está legislando, sino para los que vendrán, para los hijos que aún no tenemos, pero tendremos en algún momento, y sobre todo, cómo compromete la soberanía de la República Dominicana, y las finanzas y las arcas públicas. Sobre todo, cuando escuché, y en algún momento, aunque nunca fui simpatizante del partido, pero hasta llegué a convencerme de que podía ser, que esa carrera de préstamos no siguiera incrementándose si llegaban esta gente, ha sido todo lo contrario. Entonces, siempre he dicho también que los préstamos no son malos por el hecho de ser préstamos, depende para qué. Si usted me dice a mí un préstamo, por ejemplo, para la construcción de un acueducto en Santo Domingo Norte, para que el agua llegue a una comunidad que por años ha reclamado algo tan básico como eso, que es un derecho constitucional por demás, y que aún no le llega, por supuesto que votaré que sí, porque no es en contra del gobierno, es a favor del país. Si tú me dices a mí otro préstamo que para mí sea de prioridad en este momento y que además identifiquemos cómo lo vamos a pagar en el tiempo, pues fabuloso, yo voto que sí. Ahora, cuando usted me dice a mí un préstamo de cientos de millones de dólares para fomentar la transparencia en el gobierno, ¿pero quién ha dicho que hay que tomar dinero prestado para tú fomentar la transparencia? O sea, ¿por qué para yo ser transparente tengo que tomar dinero prestado? Entonces eso para mí no se justifica. Y es por eso que a veces se podría pensar, oye, pero la oposición sí fuñe, pero se quejan de todo, pero en los préstamos no hay forma. No, depende para qué el préstamo. Yo tengo préstamos en el banco. Tú no tienes tu préstamito en el banco también. Aquí probablemente todos tenemos un préstamo y eso no tiene nada de malo. Y más de uno. Entonces, para entender la lógica de la Cámara de Diputados, sin que eso comprometa tu posición. Como que no tienen préstamo, ustedes vieron. Parece que no. Está clean. A ver, para entender la dinámica de la... Ustedes vinieron necios los muchachos. Para entender la dinámica de la Cámara de Diputados con relación a esto. Manda algo. A la Comisión de Hacienda va un proyecto para quitarle los impuestos a la toalla sanitaria y los productos de primera necesidad de las mujeres y piden una alternativa para la recaudación de esos impuestos. Sin embargo, van préstamos y más préstamos y no se preocupan los legisladores de la Comisión de Hacienda por preguntar de dónde va a salir el dinero para pagar ese dinero, ¿verdad? Para pagar ese préstamo, para honrar esa deuda. Ok. Sí, es correcto, es así. Es así. Okay. Me gustó ese corte, hay que sacarlo. Sí, vamos ahí, Millicent. Omar, hola de nuevo. Un gusto tenerte aquí en Sol de los Sábados. Mira, dos preguntas según. Primero, un poco de política. Aprovechando tu condición de miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo y vocero, además del partido, ¿cuál es la realidad en términos de posicionamiento? Yo estoy un poco confundida porque el miércoles antepasado fue paliza al almuerzo Corripio y él dijo que el PRM está en primer lugar, pero este miércoles fue don Leonel Fernández y dijo que hay un empate técnico. Entonces yo quiero la versión de Omar, ¿cómo anda la Fuerza del Pueblo? Y ahí mismo, ligado también al tema político, ver si hay posibilidad o no de que en el marco de una segunda vuelta electoral que hasta ahora pronostican varias encuestas, pudiera haber un reencuentro entre las lides verdes y las lides moradas. ¿Por qué señalaste? Bueno, a ver, lo primero para poner un poco en contexto a quienes nos sintonizan en este momento. Estamos entrando en un periodo de guerra de encuestas que va a arreciar con el tiempo. O sea, a medida que pasen los meses, veremos como más encuestas serán publicadas que pueden
generar confusión y al final tú no sabes en cuál creer y cuál no. Pero al margen de esa práctica con la cual yo no estoy tan de acuerdo, porque creo que los ciudadanos merecen saber la verdad y además generarse su propio criterio sobre cómo van las cosas en base a números científicos que demuestren la realidad de hoy. Sí te diría que es ciertamente como dice el presidente de nuestra organización. La Fuerza del Pueblo, me siento muy orgulloso y muy honrado, y aquí tengo un compañero sentado también en la mesa. Me siento honrado al decir que es una organización que, a pesar de ser muy nueva, ha crecido bastante. Su reconocimiento a nivel nacional ya es indudable. Creo que quedó súper demostrado el Día Nacional de la Juventud con esa marcha caminata que hicimos en el Conde hasta el altar de la patria, donde quedó demostrado que esto es una fuerza realmente consolidada. Yo creo que ha venido a aportar a la democracia. Y cuenta con juventud y con experiencia también. Y eso me hace sentir muy orgulloso. Y creo que esa serie de cosas que se van dando es lo que ha permitido no solamente el crecimiento y buen posicionamiento del partido, sino que en términos presidenciales yo creo que hoy estamos realmente bailando pegados con el oficialismo. Y con el primer lugar. Con el primer lugar, así es. Y el otro tema de la posible alianza, PLD y Fuerza del Pueblo, en el marco de una eventual segunda vuelta. Mira, yo no quisiera adelantarme a acontecimientos que yo no vislumbro muy claro todavía, porque ¿y si ganamos en primera vuelta? Tú sabes, esa podría ser una opción también. Y lo que sí debo precisar es que no recuerdo hasta el día de hoy que ningún partido haya llegado al gobierno sin haber hecho ningún tipo de pacto o alianza con otras fuerzas políticas. Por lo menos después de 50 más 1. Correcto, después del 50 más 1 no. O sea, en su momento fue el Frente Patriótico, en su momento fue el Bloque Progresista, y en fin. Entonces, yo te diría que la Fuerza del Pueblo estará dispuesta a pactar con todo partido que esté de acuerdo con nuestras ideas y con nuestros valores y nuestros principios, que no son cosas negociables. Mientras pongamos eso sobre la mesa y entendamos el por qué queremos llegar al poder y cuál es la vocación real política que tenemos, yo creo que podríamos hacer pactos con distintas fuerzas políticas. Ahí lo dijo. Don Cristian. Bueno, Omar, veía ayer una publicación sobre la base de una exhortación que hacía el Franklin Almeida de, digamos, empujar a que salgan algunos candidatos. Y te pregunto, ¿ya Omar Fernández tiene definido su candidatura de cara al 2024? ¿O eso es Franklin que está forzando, echándole un poquito de leña a sus pupilos? No, debo decirte que a don Franklin, a quien admiro, respeto y quiero muchísimo, le agradezco en realidad esa valoración, quizás a ti merecida, porque imagínate, una persona de tanta experiencia en política que me tome en cuenta, un muchachito de 31 años, la verdad que me hace sentir muy honrado. Y por eso le agradezco de corazón y prácticamente me emplazó en ese artículo diciendo, Omar, lánzate. Bueno, muchísimas gracias, don Franklin. Pero la verdad es que eso, primero, no es nada oficial. No ha sido una decisión ni del partido, ni de la dirección política, y creo que honestamente, hasta me gustaría participar en primarias, porque no quiero jamás en la vida que se entienda que quiero que me impongan como candidato, ni que me regalen una candidatura. Ni fue así con la diputación, ni quiero que sea así con cualquier otra cosa que me pudiera tocar. Pero en todo caso, debo decirte que si algo le he cuestionado a muchos políticos es que descuidan lo que tienen por estar pensando en lo que viene. Y yo creo que yo en este momento debo concentrarme en ser un buen diputado. Y ahora como vocero, intentar hacerlo bien, liderando mi bancada y asumiendo los temas que son urgentes y acuciantes en la discusión nacional política. Y bueno, luego de superar esa etapa, pues ya veremos. Además, ahora tenemos una ley que traza plazos. Ya uno no puede hacerse loco tanto tiempo, no tendrá que decir eventualmente lo que será. Pero en todo caso, sí siento que la diputación le ha dado mucho sentido a mi vida. Pero Omar, amén de eso y de que es verdad que en política hay decisiones que hay que esperar ciertos contextos para tomarla, ¿tú te visualizas como un potencial senador del Distrito Nacional? ¿Te visualizas como un potencial alcalde del Distrito Nacional? Porque uno siempre en la vida tiene plan A, plan B y plan C. Entonces, y salió ¿soportaría Omar representar a los capitaleños y las capitaleñas en esos ámbitos? Te diré lo siguiente. Si la capital entiende que debo repetir como diputado, para mí eso sería ya una gran cosa, porque significa que lo hice bien y que me están ponderando y valorando para repetir y volver a hacerlo desde la Cámara de Diputados, que para mí sería el honor más grande del mundo. Si eso es repitiendo como diputado, imagínate otra cosa. Sería el más grande honor de mi vida. Entonces, de verdad que
que nada, yo creo que tengo que seguir concentrado en trabajar, en seguir consolidando un proyecto, ya veremos en su momento lo que será. Mira, dio con la misma de mito que me dio a mí en la entrevista que le hice, pero hay una publicación por ahí que dicen que Omar va para senador y Rafael Paz para alcalde. Vamos a ver. Vamos a reenfocar la pregunta. Esas son las aspiraciones que hay. No, pero Omar que está aquí. Omar, te voy a hacer una pregunta. La encuesta que tú hiciste, la publicación que tú subiste, tú hiciste una pregunta. ¿Cómo me ven? ¿Qué respuesta ganó? Estoy contando todavía. Está como un centro de cómputo del PRM una vez que duraron. Yuri, finalmente, que ya veo a producción. Tú sí, brevemente, porque me gustaría saber qué piensa Omar sobre esto. La nueva generación, el país va a tener 800,000 nuevos votantes de cara al 24. Correcto. Estamos hablando de que se agrega la matrícula a más de un 10%, ¿no?, del electorado. Pero estas nuevas generaciones no tienen, digamos, no eran en principio un compromiso permanente como uno con estructuras partidarias, ¿no? Prefieren votar por candidaturas personales. Y también es una generación que, por lo visto, no admite ningún tipo de discriminación. Entiende ya eso como etapa superada. ¿Cómo entiendo, Omar, como joven político, que se puede generar un sentido de pertenencia ante esa generación que es tan, digamos, movediza, pero que es muy consciente de sus principios? ¿Tú hablas de un sentido de pertenencia respecto a los partidos políticos? Sí, correcto. Y a la política en sentido general. Claro. Ese es como el gran reto, Yuri. Y te diría que los partidos políticos, y tú y yo que somos militantes, tú sabes, a veces identifico y ese es como uno de los grandes retos que tenemos. Y me pasa con bastante frecuencia, y me doy cuenta de la apatía que hay hoy con los partidos. O sea, no es que son totalmente indiferentes a la política y a los aconteceres nacionales, pero militar en un partido, no sé, eso como que le genera duda a los jóvenes. Y ahí estamos llamados, tú sabes, como a demostrar que los espacios políticos, primero, son plurales, hay de todo, pero tú sabes, trabajamos para desentar esos espacios, para que cada vez tengamos lo mejor de lo de antes con lo mejor de lo de ahora, y entender que la experiencia de quienes nos preceden es tan importante como la energía de lo que venimos sumando ahora nuevos. Y bueno, tú sabes, un poco con ideas, con buena energía, con políticas públicas que uno pueda expresar y poner en marcha. Yo creo que poco a poco irá generando, y sobre todo jóvenes que como tú, que como Francisco y muchos otros, y Liz, que no está acá, pero también yo le estimo mucho y sé del trabajo que ella está haciendo. Creo que poco a poco irá como abriendo esa posibilidad de que los jóvenes confíen, de que crean que es posible, porque además es a través del vehículo político que lo hace, a través del partido, como vehículo que tú generas las transformaciones. Las que tú anhelas, haciéndolo en el partido. Entonces, bueno, tú sabes, yo creo que en el tiempo tenemos como ese reto y será importante incluso, esfuerzos mancomunados, hermano. O sea, tú eres PLD, yo soy Fuerza del Pueblo, elige PRM. ¿Y qué? O sea, yo creo que hace falta de verdad generacional generar esa confianza entre los tres de que es posible, hermano. Oye, escoge el que tú quieras de los tres. Por supuesto, uno trabaja para que escoja la Fuerza del Pueblo. Pero entendiendo que, óyeme, en todo el espacio hay gente buena, hermano. Gente honrada que yo quiero, que respeto, que admiro, y me gustaría ver que la gente milite más en partidos políticos. Esa es una ilusión que tengo. Omar Fernández, finalmente, el próximo 27 de febrero, cuando inicie una nueva legislatura, la Cámara de Diputados tiene varios proyectos pendientes. Uno es el Código Penal. Me gustaría saber cómo votará Omar y por qué. Bueno, el Código Penal que acaba de ser aprobado. Sobre todo con el tema de las causales. Me interesa tener tu posicionamiento, por favor. Claro. Que acaba de ser aprobado en el Senado, ahora llega a la Cámara de Diputados. Parecería, digo yo llegué ilusionado hace 2 años y medio creyendo que los primeros 3 meses íbamos a tener código, y después, bueno, lo torpedeaban y no sé qué, y algunos intereses que uno se va dando cuenta en el camino, y finalmente no fue, pero parecería que sí. Y siempre lo dije y lo reitero, será el código posible, no el código perfecto, como cualquier otra ley. Ninguna ley es perfecta. Siempre será perfectible, siempre será mejorable, pero creo que si logramos aprobar este código sería sustancialmente mejor que el que tenemos hoy, con más de 70 nuevos tipos penales que hoy no están contemplados, porque siempre he dicho que hoy tenemos un código penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI, y eso no puede ser. Entonces, bueno, en el caso mío particular, y hablo en el nombre de la Fuerza del Pueblo, estaremos votando positivo por un nuevo código. Aunque no incluya las causales, ¿no te preocupa eso?
Es una discusión que perfectamente se puede tener, pero para mí el tema de las causales no debe frenar algo tan importante como un código penal con más de 70 tipos penales nuevos que ayudarían a la República Dominicana. Dice el presidente de ANGE, Jaime Senior, a título personal, en un artículo que publicaba y en varias entrevistas, que si el interés es dejarlo para una ley especial, ¿por qué no se saca totalmente, sin ninguna penalización, el tema del aborto del Código Penal y se deja de manera total para una ley especial? Lo primero que tenemos que comprender es lo siguiente. La discusión suele confundir y tergiversar algunas cosas. Realmente la discusión no es sobre 3 causales, es sobre 2 causales. Y digo que es sobre 2 porque hay una que es cuando la vida de la madre corre peligro, que ya está contemplada en la que tenemos hoy vigente. Y de hecho en el artículo 42, numeral 3 de la Constitución, donde habla del estado de necesidad, nadie está obligado a lo imposible. Si el médico agota todas las medidas científicas, tecnológicas y médicas posibles para salvar las 2 vidas, y se ve precisado salvar una sola vida de las 2, en este caso la vida de la madre, queda exento de responsabilidad penal. Nunca hemos escuchado ningún caso de un doctor o doctora que intentando salvar las 2 vidas y solamente salvó la vida de la madre, cayó preso. Eso nunca lo hemos escuchado y dudo que lo escuchemos. Perdón, Omar, pero sí hemos tenido casos de médicos que se han negado a practicar interrupción del embarazo en casos en que la mujer lo requiere. Por eso lo que se reivindica desde el movimiento de mujer y movimiento social en términos amplios es que sea la familia, la mujer y la familia que puedan decidir. Además de que son situaciones de riesgo en la cual para evitar cualquier tipo de sanción, como está penado por la ley, el médico sabiendo que hay un riesgo, espera prácticamente hasta el último momento, casi haciéndolo como último recurso, para evitar que, pues su posición como médico sea puesta en entredicho, sea sancionado. El médico, el médico o el doctor que tú sabes de ese caso, Milicen, que lo hizo de esa forma es porque desconoce la legislación. De haber sabido que la ley era como yo te acabo de decir, te aseguro que lo hace a tiempo. Bien. Pues agradecemos a Omar Fernández, diputado y vocero de la bancada del bloque de la Fuerza del Pueblo. Hay que decir, como dice Susi aquí, diputado y cuidado. Exacto, diputado. Todavía está contando sobre la publicación que hizo. Ya veremos si en la próxima entrevista con El Sol de los Sábados nos trae los resultados finales. Tiene que haber resultados finales. Muchísimas gracias a Omar Fernández. Cambio y fuera.